Ok. ¿Me escuchan bien, correcto? Bien. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9. Mateo, capítulo 9, 35 al 38. Vamos a estar leyendo. Mateo, capítulo 9. Aquellos que tienen su guía de estudio pueden poner este pasaje de la Escritura al ladito de la palabra introducción, porque va a ser un pasaje introductorio al tema de hoy. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice la palabra de Dios que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, jóvenes, y pedir al Señor que Él bendiga su palabra. Padre amado, gracias te damos en este tiempo por la bendita oportunidad de poder abrir las Escrituras y encontrar, Señor, allí palabras de vida eterna para nosotros. Gracias, Señor, por tu ejemplo de consagración. Gracias, Señor, te damos por tu ejemplo de amor y compasión hacia este mundo necesitado. Te rogamos ahora, Padre, que al abrir las Escrituras, abras también nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, para recibir tu mensaje, Señor. Háblanos, te ruego una vez más. Habla nuestros corazones en esta mañana y que podamos, Señor, prestar toda nuestra atención a este tiempo. Lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos jóvenes, queridos hermanos, cuando miramos al Señor Jesús y su ministerio, podemos ver que el Señor tenía un alto grado de consagración. Él vino con el propósito, Él vino con la misión de llevar a cabo la voluntad de su Padre. Y Él, en ese propósito de Dios para su vida, el Señor recorría las ciudades, aldeas, enseñaba, el Señor predicaba en su compasión y en su amor. El Señor también sanaba a las personas de sus aflicciones, pero dice la palabra de Dios en el versículo 36 que al ver las multitudes, vemos cómo el Señor también desarrolló una visión espiritual. Ayer se nos hablaba acerca de esto y el Señor Jesucristo desarrolló esa visión y al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, estaban desenfrenadas, como escuchábamos ayer, como ovejas que no tienen pastor. Quizás esta mañana tú eres una oveja que no tiene pastor. Quizás esta mañana tu vida está desorientada, está fuera de carril. Quizás tu vida está yendo por propósitos extraños, ajenos a Dios. Y quiero decirte, el Señor tiene un plan para tu vida. Pero esa situación que Jesucristo vio y observó en las multitudes, lo llevó al Señor a emitir unas palabras muy importantes a sus discípulos y por ende a todos nosotros. En el versículo 37 y 38, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. El Señor dijo: miren, el trabajo que hay que hacer es mucho, el trabajo que hay que hacer con la gente es demasiado,
El trabajo que hay que hacer entre los perdidos es tremendamente inmenso. Es algo que no puede hacerse con 2 o 3. Es una tarea titánica y requiere de más obreros. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en la introducción, en nuestra hojita, jóvenes, la gran escasez de obreros en las filas del Señor se debe en gran parte a la falta de cristianos y en especial jóvenes, ahí va la palabra, en especial jóvenes consagrados a vivir para Dios. ¿Está tu vida consagrada a Dios? La consagración, la dedicación, la santificación son palabras de las cuales muchos jóvenes tienen miedo, tienen temor, y son de las palabras que más sufren porque son muy mal entendidas, lamentablemente. Pero muchos jóvenes que se denominan cristianos, desgraciadamente están viviendo más para sí mismos, la carne y el mundo, que para el Señor. Estos jóvenes, como escuchábamos en el mensaje de anoche, están ahí en la iglesia, tienen apariencia de piedad, pero desgraciadamente están negando la eficacia de ella. Están viviendo para sí mismos y no son capaces de ver la condición espiritual de la gente, de las multitudes que están como ovejas desamparadas y dispersas, que no tienen pastor. En nuestras iglesias hay un gran déficit de jóvenes, porque son muy pocos o ningunos, en algunos casos, los que están realmente consagrados al Señor. Verdaderamente están viviendo para la gloria de Dios. Son muy pocos los jóvenes que verdaderamente están dispuestos a poner su vida en las manos de Dios, lo cual también encierra la idea de la consagración. Son muy pocos los jóvenes que realmente se están consagrados al Señor, buscando alcanzar a las almas perdidas. Y te pregunto, ¿eres tú uno de ellos? Quizás eres uno de aquellos jóvenes de la iglesia que no está ganando almas, no se está preparando, no está orando, no está rogando, no está buscando servir, no está buscando más del Señor en su vida. Creciste en la iglesia quizás, pero no eres capaz de encontrar los libros de la Biblia siquiera. Tienes 3, 4, 5 Biblias en tu casa, pero no sabes nada acerca de los personajes, grandes hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia. Quizás sabes más acerca de los cantantes de moda de hoy en día. Quizás sabes más de la Copa América o de la Euro. Quizás hasta sabes cuánto ganan los famosos, pero no sabes acerca de Dios. No sabes acerca del pecado, no sabes lo que piensa Dios acerca de tu vida, de tu cuerpo y de la necesidad que hay en este mundo. Jóvenes, si vamos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios, si vamos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios, y si vamos a estar involucrados en la misión de alcanzar a los perdidos en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en donde el Señor nos ha puesto, entonces uno de los elementos esenciales es la consagración. En este último tiempo, bajo la pandemia, nos hemos acostumbrado a ciertos elementos que son esenciales. No salimos de casa sin el tapaboca. Llegamos de la casa y lo primero que hacemos es cambiarnos la ropa
ponernos alcohol gel en las manos, lavarnos con agua y con jabón. Pero jóvenes, ¿qué tan esencial es para nosotros nuestra relación con Dios? ¿Qué tan esencial es para ti la oración cuando sales de casa, cuando estás en tu casa? ¿Cuál esencial es para ti la palabra de Dios, este bendito libro que tenemos en nuestras manos? ¿Qué tan esencial es para ti que te apartes del pecado y de la maldad? ¿Y qué tan esencial es para ti ganar almas para el Señor? En esta mañana quiero compartirte 3 puntos sencillos acerca de este tema de la consagración, porque uno de los elementos esenciales, jóvenes, que necesitamos en este tiempo y que Dios está llamando es a más jóvenes a consagrar, a entregar su vida al Señor para servirle. Y número 1, quiero decirte que la consagración es una cuestión muy importante para todo cristiano verdadero que desea vivir para el Señor y servirle. Repito, la consagración es una cuestión muy importante, vital, podríamos decir, para todo cristiano verdadero que desea vivir para el Señor y servirle. Desgraciadamente, muchos jóvenes que anhelan servir al Señor, sueñan con ser misioneros, anhelan estar en el instituto bíblico o en el seminario, pero no han tratado el tema del pecado en sus vidas seriamente. No están dispuestos a apartarse de aquellas amistades que afectan su relación con Dios. No están dispuestos a permitir que el Espíritu Santo controle todas las áreas de su vida. Y eso entonces ha afectado y afecta a la iglesia del Señor, afecta la cantidad de obreros efectivos en la obra. Pero ¿qué es la consagración? ¿Qué es la consagración? Muchos tienen confusión en torno a este tema y piensan que la consagración significa que yo tengo que estar todo el día de corbata, o la consagración significa que me tengo que poner una corbata y andar con la Biblia todo el día bajo el brazo, ser un santulón, ser alguien que esto no porque es pecado, 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 eso no porque es pecado, no, pecado, y todo pecado. Eso no es la santidad, eso no es la santificación, eso no es la consagración. Otros piensan que consagrado a Dios significa que tú tienes que hacer algo en la iglesia. Estar consagrado a Dios no es necesariamente tener un ministerio o hacer algo en tu iglesia. Si tú haces algo en tu iglesia y tienes un ministerio y el pastor te ha dado la oportunidad de servir, gloria a Dios, qué bendición. Pero eso no necesariamente significa que tú estás consagrado a Dios. Porque si estás haciendo algo para el Señor ahora, es mejor que estés consagrado a Dios. Muchos hoy no están sirviendo al Señor como lo solían hacer antes por su falta de consagración a Dios. ¿Pero qué es entonces la consagración? El verbo hebreo kedash significa apartar, consagrar o santificar, y puede referirse tanto a personas, cuando vemos en la palabra de Dios que esta palabra, este concepto afecta tanto a cosas como a momentos o lugares. La consagración, por ejemplo, de una persona, vamos a verlo en Números, capítulo 6, si abren su Biblia conmigo, el Antiguo Testamento, Génesis, el primer libro de la Biblia. A ver quién me ayuda. Abra su micrófono. Segundo libro de la Biblia. Rápido. Éxodo. Muy bien. Tercer libro de la Biblia. Levítico. Muy bien, Josué. Levítico. Cuarto libro de la Biblia. Números. Y ahí nos quedamos. Números. Cuarto libro de la Biblia, para beneficio de los que son nuevitos en la fe. Quizás están aprendiendo algunos a usar la Biblia, a buscar en la Biblia.
qué bueno es aprender, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo y memorizando los libros. Quiero animarte, joven, memorízate los libros de la Biblia. Números, capítulo 6. Pueden ahora sí silenciar nuevamente los micrófonos si son tan amables. Asegúrese que su micrófono esté en silencio. Ahí está. Números, capítulo 6. Vamos a hacer una lectura del versículo 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Por favor, jóvenes, presten atención, ¿sí? Vamos a hacer la lectura dinámica en esta mañana. Les voy a pedir que me ayuden leyendo, pero por favor no se atropellen. Vamos a leerlo, tiene que ser un versículo atrás del otro. Encienda, si usted ya ve que alguien más está leyendo, deje el lugar a quien empezó la lectura del siguiente versículo y ahí vamos a ver cómo sale. ¿Les parece bien? ¿Sí? Vamos a empezar, vamos a hacerlo así, jóvenes. Voy a leer el versículo 1, el versículo 2 lo lee una señorita, el versículo 3 un varón, el versículo 4 vuelve otra señorita, y así vamos un varón y una señorita hasta avanzar. ¿Está bien? Vamos a ver cómo sale. Bien, dice así entonces, Números, capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareno para dedicarse a Jehová. Dice, se atendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca ni seca. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Si alguno muriere súbitamente, junto a él su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Una señorita. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Vamos, muchachos, vamos. Pueden ser los líderes también, ¿eh? Padre, Adelante, ni Oscar, aún por adelante. su padre, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. 6:9. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Bien. Y el octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado en su nazareato. Muchas gracias, jóvenes. Muy bien. Ahora sí pueden silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Y aquí vemos entonces, en contestación, estamos viendo qué es la consagración. Vamos a ver en este pasaje de la palabra de Dios que el Señor da instrucciones precisas para aquellas personas que deseaban dedicar su vida a Él mediante un voto de consagración. El término nazareo, que no tiene nada que ver con nazareno, el término nazareo significa en el hebreo consagrado
mediante separación. Pueden completar ahí su espacio en su hojita si la tienen. Cuando hablamos de el nazareato, estamos hablando de estar consagrados mediante separación. Las señales, perdón, la vida del nazareo era una vida que se distinguía, jóvenes, se distinguía de los demás porque había ciertas señales externas que representaban su voto de consagración a Dios. Noten, por ejemplo, versículo 2, el hombre o la mujer que se apartare. Versículo 3, se abstendrá, no beberá vinagre, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco. Versículo 4 al final, no comerá. Versículo 5, no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 6, no se acercará a persona muerta. Evidentemente había ciertas señales externas que decían que esa persona estaba consagrada, separada para Dios. En otras palabras, el nazareo manifestaba entre las demás personas una clara diferencia por su estilo de vida. Era un estilo de vida diferente al de las otras personas. Pero sobre todas las cosas, la manera de describir al nazareo se presentan las siguientes palabras del versículo 8, que dice: será santo para Jehová. Será santo para Jehová. Y es esta la razón que debemos nosotros tomar con seriedad, ya que no es una característica ajena al creyente del Nuevo Testamento. La palabra santo significa apartado, santificado, consagrado para Dios, para el propósito exclusivo y el uso de Dios. El llamado de Dios a ser santos y consagrados, jóvenes, continúa estando vigente para nosotros actualmente. En Romanos capítulo 12, 1 y 2, le voy a dar un premio extra de puntos a ver a aquel joven que me lo pueda decir de memoria. Romanos capítulo 12, pero me lo tiene que decir bien, bien, bien. ¿Alguien se anima? Romanos 12, 1 y 2, ya tuvieron tiempo para buscarlo, para googlearlo. Vamos a ir a la Biblia y le voy a pedir, por favor, al pastor Daniel Rojas si nos puede leer este pasaje de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, 2. Gracias, pastor Daniel. Voy. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias, pastor. Si vamos, jóvenes, a marcar una diferencia para Cristo en este tiempo, en nuestra generación, necesitamos entonces responder a este llamado de Dios y apartarnos, dedicarnos a la misión que nos ha sido encomendada. El Señor Jesucristo, antes de partir, nos dejó aquello que conocemos nosotros como la gran comisión. El Señor nos dejó esas palabras en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde el Señor nos dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y tenemos esa comisión que nos ha sido dejada a nosotros, jóvenes. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros en esta mañana estaremos dispuestos a responder a ese llamado de Dios, a separarnos, a consagrarnos al Señor y estar dispuestos a responder a ese llamado del Señor? Porque los obreros siguen siendo pocos. Porque la necesidad sigue siendo mucha. Entonces la consagración, joven,
Es una cuestión muy importante para todo cristiano verdadero que desea vivir para el Señor y servirle. Es posible que estés en el seminario, es posible que estés en el instituto bíblico, es posible que estés sirviendo en algún ministerio, pero quiero decirte, si no estás involucrado en la santidad, si tienes pecados en tu vida ocultos que no has tratado seriamente delante de Dios, no podrás servirle al Señor. Y tarde o temprano, el Señor tratará contigo si tú no tratas con el pecado seriamente. En segundo lugar, quiero decirte que la consagración es una cuestión muy importante para todo cristiano que desea también involucrarse en la misión de hacer discípulos. La consagración es una cuestión muy importante para todo cristiano que desea involucrarse en la misión de hacer discípulos. Le voy a pedir a la hermana Cami Ortiz de Neuquén, si es tan amable, ella nos podría leer Marcos capítulo 1, 35 al 39. Hermana Cami, ¿te animás? Sí, pastor. Amén. Ahí lo busco. Le voy a pedir a Pamela Gutiérrez, si ella nos puede leer Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2 y el versículo 13, por favor. Adelante, hermanas. Vamos todos ahí, hermanos, a esos pasajes, por favor. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. En el capítulo 2 dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y el versículo 13 dice así: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Muchas gracias, hermanas. Aquí entonces podemos ver, jóvenes, que la consagración entonces es una cuestión muy importante para todo cristiano que desea involucrarse en la misión de hacer discípulos, y necesitamos cristianos consagrados como el Señor Jesucristo, amén, consagrados como Jesucristo. Él es nuestro modelo supremo, Él es el ejemplo que debemos nosotros seguir, y notamos en estos pasajes cómo el Señor aprovechaba cada oportunidad donde la gente estaba ahí con Él para predicar y para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú con la gente que te rodea? ¿De qué hablas con tus amigos que te rodean? ¿De qué hablas en tus redes sociales? ¿De qué chateas con tus compañeros o amigos? ¿Estás hablándoles de la palabra de Dios? Lo que la gente necesita en este mundo más que nada es conocer al Señor por medio de la predicación de la palabra. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Si tú no te pones en las manos del Señor, si no te consagras al Señor y a la tarea de hacer discípulos. Le voy a pedir en esta ocasión, por favor, a el hermano, a ver, déjenme buscar aquí. ¿A quién tengo aquí? ¿A quién tengo yo en los cielos? Decía el salmista. A ver, vamos a ver los que están con su cámara. Ahí está Victoria. Victoria, ¿te animás, por favor, a leer Hechos 4? Vamos a buscar Hechos 4, y ya te digo el versículo porque es un pasaje extenso y no quiero que leas todo, hermana. Pero vamos a pedirle a la hermana Vicky que pueda prender su micrófono. Y el versículo 20, por favor, Victoria. Hechos 4:20. Exacto.
Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Necesitamos cristianos consagrados también, como los apóstoles, que ellos no podían dejar de decir, de compartir acerca de lo que habían visto. Ellos habían visto al Señor obrar en la vida de las personas. Ellos habían visto cómo el Señor Jesucristo tenía compasión por la gente. Ellos habían visto cómo el Señor sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos. Ellos habían visto cómo el Señor había tenido compasión y amor y misericordia por las multitudes. Ellos vieron cómo el Señor hablaba con amor, compasión. Ellos habían oído el Evangelio, ellos habían oído del clamor del Señor, del llanto sobre la ciudad de Jerusalén, que no se quería arrepentir. Y te pregunto, si tú has visto al Señor también obrar en tu vida, si le has escuchado las maravillas que el Señor ha hecho, y si tienes en tu corazón ese fervor y ese deseo de compartir lo que has visto y oído. Voy a pedirle al hermano Esteban López que por favor nos lea aquí en el libro de Hechos, el capítulo 8, ahora Esteban, si sos tan amable. Hechos 8, 3 al 6. Hechos capítulo 8, versículo 3 al 6. Y le voy a pedir a Caleb. Caleb Simón, ¿estás ahí, Caleb? Si por favor, Caleb, podés buscarnos, hijo, Hechos capítulo 8, pero el versículo 12 y 13. Esteban nos va a leer Hechos. Bien, dice así la palabra de Dios. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Caleb, adelante. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gracias, Caleb. ¿Escucharon bien a Caleb? ¿Se escuchó bien? Porque vi que agachó mucho la cabeza así. ¿Se oyó bien? Ok, gracias, Caleb. Muy bien, gracias, Esteban. Pero podemos ver, jóvenes, que también se necesitan cristianos consagrados como los hermanos, los cristianos de la iglesia del primer siglo, ¿sí? Los cristianos del primer siglo, quienes habiendo sufrido la persecución con motivo de Esteban, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y ahí estaba también Felipe haciendo su labor. Y le voy a pedir, por favor, a ver a quién más tengo aquí. Me gusta que participen los jóvenes. Ahí está, hermana Martina Dorado. Marti, ¿puedes leer? Muy bien. Hechos, capítulo 18, versículo 5. Leo. Y Crispo... Ah, no, perdón. Mal. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por el Eterno a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Muchas gracias, Martina. Entonces vemos también que necesitamos cristianos consagrados como el apóstol Pablo, quien estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Es triste, jóvenes, ver hoy en día una generación de jóvenes en nuestras iglesias que están entregados por entero al deporte, están entregados por entero al trabajo secular, están entregados por entero a hacer dinero,
están entregados por enteros a las redes sociales, están entregados por enteros a los entretenimientos que el mundo ofrece, pero no estamos entregados por entero a consagrarnos al Señor, a dedicarnos a Él, a compartir el Evangelio, a tratar de alcanzar a los perdidos que perecen. Tenemos la excusa de la pandemia, tenemos la excusa y el temor del contagio del COVID y de cuantas cosas más que nos han impedido hacer la obra de Dios como debe ser hecha. Y entonces esta es la clase de entrega que debemos tener en este tiempo donde aún no hemos salido de los efectos de esta pandemia. Es necesario que más jóvenes se levanten con el fervor de Pablo, con el fervor que tenía el Señor Jesucristo, con el fervor que tenía la primera iglesia, con el fervor que tenían aquellos que habían sido esparcidos y los apóstoles para entregarse por enteros a la predicación de la palabra de Dios. ¿Serás tú uno de ellos, jóvenes? Quizás esta mañana pueda haber alguien que diga así: yo necesito entregarme por entero al Señor, necesito entregarle mi vida a Cristo, no soy salvo, no tengo a Cristo en mi vida, sé que he escuchado la Biblia desde niño, quizás tengo tradición, tengo religión, pero no tengo salvación. Quizás esta mañana puedas entregarte por entero a Jesucristo el Salvador. Quizás necesitas tomar esa decisión como cristiano, consagrarte por entero a responder el llamado de Dios sobre tu vida. Entonces, jóvenes, vemos que la consagración es una cuestión muy importante, es una cuestión muy importante para todo cristiano que desea involucrarse en la labor de hacer discípulos, pero también hemos visto la importancia de la consagración para todo cristiano verdadero que desea vivir para el Señor y servirle. Y finalmente, la consagración también es una cuestión muy importante para todo cristiano que desea desarrollar un servicio eficaz para el Señor. Cristiano, y acá me voy a referir a los creyentes, a los cristianos. No quizás a los cristianos más nuevitos, que hace un mes que recibieron a Cristo, 2 meses, pero si tienes ya más de 3 meses de conocer al Señor. ¿Cuándo empieza un bebé a dejar la leche de pecho? ¿Y a los 5 años? No. A los 6 meses, dice mi esposa, empieza a comer. Y después no paran, porque son los 12, 13, 15 años y comen como, bueno, no importa eso, pero un nene, un bebé, a los 6 meses ya empieza, deja la leche y empieza a querer el puré, el churrasquito, y lo empieza a chupar, ¿no? Todo eso. Me acuerdo de mis hijos, no los voy a hacer pasar vergüenza cuando eran bebé y comían. Pero comían mejor cuando eran bebé que como comen. Ahora tragan, no comen. Pero ¿saben qué, hermanos jóvenes? Si tienes ya un tiempo en el Señor, quiero decirte, este punto es para ti. Porque primero tenemos que preguntarnos si estamos sirviendo al Señor en algún área. Oh, pero pastor, yo no sé qué hacer para el Señor. Dios te dio un pastor. Dios te dio un pastor. Y si eres una oveja que no tiene pastor, quiero decirte, estás viviendo en desorden. Tienes que unirte a una iglesia bíblica, una iglesia que predique la sana doctrina. Únete a una iglesia local. Conéctate con una iglesia que enseñe y practique los preceptos sanos de la palabra de Dios. Y empieza a servir a tu Salvador. No seas un cristiano de internet, un cristiano que vive la vida cristiana, una vida cristiana virtual, que no gana almas, que no le habla a nadie de Cristo, que no sale casa por casa a repartir tratados. Y empieza a vivir la vida real. Entonces, la consagración es una cuestión muy importante para todo cristiano que desea desarrollar un servicio eficaz. Un servicio eficaz, jóvenes,
Es en primer lugar un servicio que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado en las cosas que estamos haciendo para el Señor. Quizás estás tú haciendo algo para el Señor, pero ¿te has puesto a evaluar qué resultados has obtenido en tu ministerio? ¿Te has preguntado qué resultado te ha dado el hecho de hacer esa labor que estás haciendo y de la manera que lo estás haciendo? ¿Te ha dado fruto? ¿Ha producido fruto para Dios? Hay otros que están siendo edificados, hay otros que están siendo estimulados y animados por medio de tu ministerio y servicio. ¿O estás sirviendo al Señor para ti mismo? A veces no estamos logrando los efectos que deseamos ver. ¿Y cuáles son entonces las bases para un servicio eficaz? Vamos a ver entonces que las bases, las claves para un servicio eficaz son las siguientes. Y solamente puse 3. Estoy seguro que hay más, pero yo puse estas 3. Número 1, si quieres servir al Señor de manera eficaz y tener resultados que cuenten para la gloria de Dios, es necesario, número 1, tener salud espiritual, joven. Tener salud. Y yo agregaría tener buena salud espiritual. Amén. Así como necesitamos salud física para trabajar y tener resultados, también es necesario estar saludables espiritualmente para servir con excelencia a nuestro Señor. Dicha salud espiritual se manifiesta en 3 puntos claves, que son la comunión con Dios, número 1, la consagración, número 2, y el crecimiento continuo, número 3. No el crecimiento solamente, sino el crecimiento continuo. Porque a veces pensamos que hemos llegado a cierto punto de nuestra vida, ya está, ya no necesito crecer más, ya no necesito aprender más. Y alguien que deja de aprender es alguien que pronto dejará de enseñar. Pero si vamos a tener una buena salud espiritual, para consagrarnos al Señor y tener unas bases sólidas, firmes para nuestro servicio eficaz, necesitamos cultivar nuestra comunión con Dios por medio de la oración, del estudio de su palabra, la comunión con otros cristianos. Necesitamos consagrarnos a Dios. Sed pues vosotros santos como yo soy santo, dice el Señor. Y necesitamos crecer continuamente. Pero también la segunda clave o base para un servicio eficaz es seguir los propósitos de Dios. Seguir los propósitos de Dios. No seguir mis propósitos, sino los propósitos de Dios en nuestra vida. Pueden perseguirse muchos propósitos cuando servimos a Dios, ¿saben? De hecho, hay quienes con solo decir que estamos sirviendo al Señor o lo estamos haciendo para el Señor, validan lo que hacen aunque esto no esté dando frutos permanentes o esté causando frutos contrarios a los principios bíblicos. Cuando estudiamos la palabra de Dios y comprendemos lo que Él nos llamó a hacer en el mundo, podemos estar seguros de servir en lo que Dios quiere y no en lo que a nosotros nos parece mejor. Joven, señorita, obrero, líder, el servicio que será verdaderamente efectivo será aquel que busca lograr los objetivos y los propósitos de Dios. De esta manera, nuestro tiempo y esfuerzo serán bien invertidos. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos 3 objetivos claros, bien definidos, que constantemente estamos recalcándole a nuestros hermanos aquí en Las Piedras.
Y esos propósitos son adorar y glorificar a Dios con nuestra vida y en nuestra iglesia. Dar testimonio al mundo perdido por medio de la predicación y el testimonio personal del cristiano. Y en tercer lugar, nuestro propósito aquí es edificar a los cristianos, equipar a los santos para la obra del ministerio. Esos son los propósitos que perseguimos, básicamente, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos propósitos. Y la tercera base es servir al Señor de acuerdo a las motivaciones correctas, joven. Sirve al Señor de acuerdo a las motivaciones correctas. No sirvas al Señor porque te quieres casar con esa señorita. No sirvas al Señor porque te quieres casar con ese muchacho que toca la guitarra y tiene esa voz tan bonita. Sirve al Señor con las motivaciones correctas. ¿Cuáles son las motivaciones correctas? ¿Se acuerdan nuestro texto del principio? La compasión de Jesucristo por la gente perdida. El amor hacia los perdidos. El amor hacia el Señor. Hermanos, a veces cuando nos ponemos a examinar las motivaciones con las cuales hacemos las cosas, nos daría vergüenza si el Señor las exhibiera de una manera pública. ¿Cuáles son tus motivaciones? Bueno, vine a la conferencia porque mi pastor me pinchaba y me pinchaba, mi papá, mi abuelo, mi abuela. ¿O realmente estás aquí porque tienes un corazón dispuesto a decir, Señor, ¿qué tienes para mí en este tiempo que yo pueda aprender para poner en práctica en mi vida? Y como conclusión, joven, quiero decirte entonces, me faltó el punto C, ¿verdad? Los recursos. Termino con esto, los recursos de Dios para el servicio eficaz. Vimos las bases para un servicio eficaz, pero veamos los recursos de Dios para el servicio eficaz. Número 1, el Espíritu Santo. No podemos hacer nada para Dios sin Dios, ¿verdad? No podemos hacer nada sin Dios, sin Dios. Y Él nos ha capacitado, nos ha dado los recursos que necesitamos para hacer su obra. En Hechos capítulo 1, el versículo 8, el Señor dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Estás dependiendo del poder de Dios? ¿O estás dependiendo, haciendo las cosas en la carne, con tus propios impulsos, con tus buenas intenciones? Número 2. El segundo recurso, el recurso de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, joven, Dios quiere que seas y que te formes como un hombre de Dios. Y ese hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 3. Dios también te ha dado el recurso de los dones y habilidades para que los puedas utilizar para el Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para ti mismos tus dones y habilidades, jóvenes. Cultívalas, pule esas habilidades, esos dones que el Señor te ha dado. Y otro recurso, número 4, son las promesas de Dios, sus promesas. Preciosas y grandísimas promesas. No tenemos excusa realmente para no consagrarnos al Señor y servirle de manera eficaz. Y espero, y es mi oración, que en los próximos días, en las próximas semanas, podamos escuchar noticias acerca de jóvenes que han estado en esta conferencia y han sido usados por el Señor
para ganar a otros para Cristo? ¿Cuántos de tus amigos que no conocen al Señor necesitan escuchar el evangelio de tu boca y de tu estilo de vida? Joven, como conclusión quiero decirte que si deseas vivir para el Señor y servirle, consagra entonces tu vida al Señor. Consagra tu vida al Señor. Si deseas estar involucrado en la misión de hacer discípulos, consagra tu vida al Señor. Si deseas desarrollar un servicio eficaz, consagra tu vida al Señor. Quizás tu pastor no te está dando la oportunidad porque él ve en tu vida que no hay consagración. Quizás él ve qué clase de palabras salen de tu boca, qué clase de actitudes salen de tu corazón. Sobre todas las cosas, el Señor lo está viendo. Y esta mañana quizás haya alguien que diga, pastor, Dios me está llamando a entregar mi vida a Él. Yo quiero ser salvo. Yo necesito arreglar mi situación espiritual con Él. Y quiero decirte, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y joven, que ya conoces al Señor, que estás ahí en la iglesia, quizás el Señor habló en algún área en tu vida y quizás alguien puede compartir su necesidad de oración poniendo un emoji. Me gustaría orar por ti en esta mañana, pastor. Dios habló a mi corazón. Ese no es el llamado de Dios, ¿verdad? Ahí está. Dios está llamando, hermanos. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, te ruego que por favor tu Santo Espíritu logre su propósito en cada uno de nosotros al haber escuchado lo que nos has dado. Ruego por favor que bendigas la vida de cada joven y cada señorita aquí presente. Bendice sus vidas, Señor. Hay jóvenes que quizás están batallando con el pecado. Hay jóvenes que quizás están batallando con darle a Cristo su corazón para ser salvos. Quizás haya un joven, una señorita que esté batallando, Señor, con la consagración, porque sabe que tú esperas santidad. Quizás hay jóvenes que están sirviéndote con los motivos equivocados. Señor, ayúdanos a responder a tu voz en esta mañana. Rogamos todo esto para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Joven, que el Señor te bendiga y si tienes alguna necesidad espiritual, quiero decirte, estamos aquí para servirte. Están las esposas de los pastores, hay hermanos identificados como líderes con los cuales puedes estar hablando. Quizás estás con tu pastor ahí al lado, quizás estás con el líder ahí al lado en tu iglesia. Quiero decirte, si tienes una inquietud espiritual, este es el tiempo de responder. No lo dejes pasar. Este es el tiempo más importante de la reunión, donde habiendo escuchado la palabra de Dios, ahora tenemos la oportunidad de responder a la voz de Dios. No dejes que el diablo te enrede en tus pensamientos y te distraiga. Vamos a estar por los grupos en un instante y quizás ahí el Señor también pueda darte la oportunidad de compartir aquello que el Señor ha hablado a tu corazón. Que el Señor les bendiga ricamente.